¿Es obligatorio en Chile reajustar el sueldo de los trabajadores conforme al IPC? ¿No es obligatorio? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? ¿Cuándo los trabajadores pueden exigir el reajuste a sus empleadores? ¿Cómo se hace? Eso es lo que les queremos explicar, porque muchas preguntas nos hacen tanto empleadores como trabajadores sobre si es obligatorio hacer este reajuste conforme al IPC o no es obligatorio. Y eso es lo que les vamos a explicar en este video para que sepan todo lo que hay que saber al respecto. ¿Y qué es el IPC? El IPC es el índice de precios del consumidor y mide la variación de precios de un conjunto de bienes y servicios hacia la población. Es un índice publicado mensualmente por el INE y básicamente lo que mide el IPC, como ustedes deben saber, es la inflación en Chile. Para eso es lo que se utiliza, para medir cómo aumenta la inflación. ¿Y por qué es importante saber si los sueldos o las remuneraciones de los trabajadores deben aumentar conforme al IPC o no, si es que existe esta obligación de un empleador de aumentarte a ti el sueldo o la remuneración conforme al IPC? ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, porque si es que tu sueldo no es obligatorio aumentarlo conforme al IPC, quiere decir que en buenas cuentas, cada vez tu remuneración va a alcanzar para comprar menos cosas según cómo varíe este índice, ¿verdad? Porque si sube el IPC y tú sigues ganando lo mismo, en buenas cosas es menos la cantidad de bienes o servicios que puedes adquirir con el mismo dinero. Por tanto, si yo con lo que gano hoy en día puedo adquirir cierta cantidad de bienes y servicios y aumenta el IPC y con ese aumento no aumenta mi remuneración, el próximo mes, el próximo mes yo con mi mismo sueldo voy a poder adquirir menos bienes, ¿verdad? Para mantenerme. Y entonces por eso es importante saber si es que existe la obligación de tu empleador de aumentarte el sueldo o no conforme el IPC. ¿Y existirá la obligación del empleador de reajustar el sueldo de sus trabajadores conforme al IPC en Chile? Bueno, lo cierto es que muchos trabajadores creen, incluso empleadores creen que sí es obligación reajustar los sueldos conforme al IPC. Sobre todo esta creencia se centra en trabajadores, ¿ya? Creen que es obligatorio por parte de un empleador reajustar tu sueldo conforme al IPC. Y lo cierto es que en Chile no hay ninguna norma dentro del Código del Trabajo que obligue a un empleador a reajustar tu sueldo conforme al IPC. No existe esa obligación legal. Por tanto, en principio, el empleador no tiene obligación alguna de reajustar mensual o anualmente tu sueldo conforme al IPC. La única obligación, por tanto, al respecto del empleador es que si tú trabajas una jornada ordinaria, no te puede pagar menos del ingreso mínimo. Pero si tú tienes una remuneración por sobre el mínimo trabajando la jornada ordinaria, no existe obligación del empleador de que te reajuste mensualmente o anualmente, conforme al IPC, tu remuneración. No existe esa obligación. En principio, como veremos. Y ahora tratemos lo importante. ¿Cuándo? ¿En qué casos será obligatorio y exigible que tu empleador te aumente la remuneración conforme a la variación del IPC? ¿Cuándo entonces el empleador estaría obligado a hacerlo? Bueno, les vamos a presentar 3 casos. Se los vamos a poner aquí. En estos 3 casos, es obligatorio por parte del empleador reajustar tu sueldo conforme al IPC. Veamos el primer caso. El primer caso es cuando el empleador tiene pactado en tu contrato de trabajo o en algún anexo de contrato la obligación de reajustar tu sueldo conforme al IPC. Entonces, si en tu contrato de trabajo o en algún anexo a ese contrato de trabajo se indica que tu empleador
ya sea mensualmente o anualmente, deba reajustar tu sueldo conforme al IPC, es una obligación pactada en el contrato que el empleador debe respetar. Y si tu empleador, existiendo esta obligación, este pacto en un contrato o en un anexo, no te reajusta el sueldo conforme al IPC, está incumpliendo el contrato, lo que te da derecho a ti a denunciar a la inspección del trabajo, analizar eventualmente autodespedirte. Eso se tendrá que ver con más detalle, ¿verdad? Pero existe la obligación en la medida que salga esta obligación, valga la redundancia, en el contrato o en un anexo del contrato. ¿En qué otro caso es obligatorio? Vamos por el segundo caso. ¿En qué otro caso es obligatorio para el empleador reajustarte el sueldo conforme a la variación del IPC? Bueno, el otro caso es cuando existe un convenio colectivo. Si tú estás participando en una organización sindical y en esa organización sindical hay un convenio colectivo entre la empresa y el sindicato, en donde tú participas en este sindicato y por tanto te obliga también y te benefician los pactos que hayan en el convenio colectivo, y en este convenio colectivo existe la obligación del empleador de reajustar mensual o anualmente. Normalmente los pactos son que se reajusta anualmente la remuneración conforme al IPC, ¿ya? Es muy raro encontrarse con algún contrato o anexo que diga que se reajustará mensualmente, pero podría ser, ¿ya? Si es que existe, entonces, en un convenio colectivo la obligación del empleador pactada en este de aumentar tu sueldo, por ejemplo, en todos los meses de marzo de cada año conforme al IPC, es una obligación legal que tu empleador debe cumplir. Y si no la cumple, bueno, se dan los mismos supuestos que nosotros explicamos para el primer caso, ¿verdad? ¿Cuál sería el tercer caso? Que aquí viene la mayoría de las preguntas por parte de los trabajadores. ¿Cuál sería el tercer caso en que el empleador sí tiene la obligación de reajustar tu sueldo conforme al IPC? Bueno, el tercer caso lo tenemos aquí, ¿verdad? Que es cuando el aumento o el reajuste más bien del sueldo conforme al IPC es un derecho adquirido del trabajador. Pasa a ser entonces una cláusula tácita del contrato. ¿Cuándo se da esto? Bueno, si tu empleador tradicionalmente te ha aumentado tu remuneración, tu sueldo conforme al IPC, por ejemplo, el empleador lleva 2 años aumentando el sueldo según el IPC en marzo de cada año, tiene entonces, en virtud de un derecho adquirido de ese trabajador, la obligación legal de aumentarte ya el tercer año, también en el mes de marzo, el sueldo conforme al IPC. ¿Por qué? Porque si te la ha aumentado el primer año, te la ha aumentado el segundo año, ambos en el mes de marzo, no podría en el mes de marzo del año que viene decirte, oiga, yo no le voy a aumentar el sueldo este año conforme al IPC. ¿Por qué no podría hacerlo? Bueno, porque es un derecho adquirido tuyo. Y como es un derecho adquirido, si él hiciera eso, tú podrías denunciar a la inspección del trabajo o analizar incluso el autodespido. Y ahí el cobro, por cierto, de lo que corresponda conforme a los meses que no haya reajustado ello, ¿verdad? Esos son los tres casos en que es obligatorio reajustar el sueldo conforme al IPC, ¿verdad? Cuando entonces está el contrato de trabajo en un anexo pactado, cuando existe un convenio colectivo que regula esa situación y cuando eh, pasa a ser un derecho adquirido tuyo y una cláusula tácita de tu contrato de trabajo. En esos tres casos existe la obligación legal del empleador de reajustar tu sueldo conforme al IPC. Si no estás en estos casos, en estos tres casos que nosotros explicamos, recuerda que no existe norma que obliga al empleador a reajustar el sueldo conforme al IPC y por tanto tú no podrías exigir legalmente a tu empleador que reajuste tu sueldo conforme al IPC, porque no existe norma legal en Chile, habíamos explicado al inicio del video, que obligue a hacer este reajuste.
Ahora, ¿por qué muchos trabajadores creen que en Chile sí existe una norma que regula esto? Bueno, muchos trabajadores lo creen, ¿lo cierto? Porque muchos empleadores sí tienen esta práctica ya de reajustar el sueldo de sus trabajadores conforme al IPC anualmente, normalmente en el mes de enero o marzo de cada año, ¿ya? Muchos empleadores tienen esa práctica y por eso muchos trabajadores a veces prestan servicio en ciertas empresas que tienen esa práctica, digamos, y después se van a otra empresa en que no existe esa práctica. Y bueno, surge el interrogante, ¿por qué mi empleador ahora no me está reajustando si en mi otra pega sí me reajustaban el sueldo conforme al IPC? Bueno, yo ya le expliqué, ¿verdad? Ustedes ya con lo que les acabo de explicar en el video deberían saber los 3 casos en que se transforma obligatorio para el empleador reajustar el sueldo conforme al IPC, que es básicamente lo que yo espero que ustedes sepan en este video porque es lo que nos preguntan, ¿verdad? Siempre, la mayoría de las veces lo que pasa es que los empleadores, ¿cuál es la situación la mayoría de las veces del trabajador, seguramente tuya que estás viendo este video? Bueno, que no está entre las dos primeras hipótesis, que no es que salga en tu contrato la obligación de reajuste del IPC ni tampoco en el convenio colectivo, porque ellos normalmente no nos consultan, ¿verdad? Y no nos consultan porque está pactado en sus documentos y por tanto cualquier persona racional sabe que es obligatorio para el empleador reajustar el sueldo, porque sale en el convenio colectivo, sale en el contrato de trabajo en un anexo, así que claro que es obligatorio, ¿verdad? Las dudas se presentan en el tercer caso, cuando es un derecho adquirido o no del trabajador el hecho del reajuste del IPC. Y a mí me ha tocado representar a muchos trabajadores que se autodespiden, por ejemplo, porque el empleador no le está reajustando el sueldo conforme al IPC, o trabajadores que los despiden y que demandan a su empleador por despido injustificado y al demandar, demandan también dinero no pagado porque no se hizo el reajuste conforme al IPC. Todos estos casos a uno les toca como abogado verlo recurrentemente. Así es que bueno, aquí tienen el video, tienen la explicación y cualquier consulta nos la pueden dejar en los comentarios. Esperemos que con el video les haya quedado claro aquellos aspectos más importantes sobre esto, ¿verdad? No existe una obligación legal, por un lado, de reajustar el sueldo conforme al IPC, pero por otro lado, en ciertos casos, sí es obligatorio reajustarlo en Chile. ¿Ya? Esos dos aspectos son los que hay que tener bastante claro. Que estén muy bien, amigos, nos vemos en otro video. Abajo les vamos a dejar el link de nuestra página web en donde nosotros explicamos esto por escrito y los invitamos a suscribirse al canal para que nos ayuden a difundir esta información a otras personas que, por cierto, los pueden necesitar al igual que ustedes.